Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bienvenidos a nuestros amigos de internet. Tenemos aquí con nosotros, acompañándonos hoy, a Pepinillo y a Fishy Fishy. Ellos vienen a ser parte de aquí del acompañamiento y gracias por la asistencia. Pueden mirar hacia allá si quieren ver un poco más de lo que vamos a compartir. Hemos estado hablando sobre el poder de la oración y la vez pasada hicimos como un resumen de las primeras 12 partes que ya van y están en YouTube bajo el canal Tertulia Divina. Dios mediante, hoy vamos a estar entrando sobre la parte número 13, que es orando como Pablo oraba por los filipenses hace 2000 años, y hay un verso interesante que me llamó la atención que dice: oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Gracias, Señor. Veremos eso, Dios mediante. Así que, antes de continuar, hay algo que yo mencioné en la vez anterior, que fue sobre la edad de Timoteo, y me puse a investigarlo un poco más, y hay un verso que utilizamos mucho cuando estamos leyendo el Evangelio, y es que Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: oye, ninguno tenga tampoco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y normalmente se habla de la juventud de Timoteo pensando que era alrededor de los 20 años. Y eso fue la idea que yo tenía. Pero me puse a investigar un poco más, y por aquello de ser preciso, cuando se escribió ese verso, se cree que Timoteo había muerto para poder hacer el cálculo de qué edad tenía. Cuando se escribió el verso, se cree que Timoteo murió en Efeso. Él era obispo en el área de Efeso, las iglesias que había en esa región, y en el año 97 después de Cristo, cuando tenía 80 años. Pablo le dirigió 2 cartas a Timoteo, la primera carta de Timoteo y la segunda, y era una de ellas cuando tenía sobre 65 años y otra mientras esperaba a Pablo en Roma. ¿Quién tenía 65, Pablo? Una de ellas sobre los 65 años de Timoteo. Así que era 97 cuando murió y 65 cuando escribió. Tenemos 32 años. Al restar los 32 años de la edad de Timoteo, obtenemos que él, cuando Pablo le escribió, en el año 65, cuando Pablo le escribió la carta, él debía tener alrededor de 48 años. Básicamente, Timoteo se calcula que tiene unos 40 años cuando Pablo le escribió que él era joven. Otros investigadores dicen que podrían ser hasta 38 años. La razón es que hay una palabra griega para juventud que se utiliza cuando es todavía recién maduro de edad, o sea, como mayor de edad, que en la cultura de aquel tiempo era de los 30 a los 40 años, la palabra griega que se utiliza, y por lo tanto en un cálculo dicen 48 años y en otro dicen, bueno, puede ser hasta 38 años cuando le escribió. Y claro, le decían que era joven relativamente para la cultura judía y la cultura griega, ¿no? Jesús era como de 30 años cuando empezó su ministerio. Y era ¿por qué? Porque se creía que hasta los 30 años deberías, si no estabas casado, ayudar en tu familia a tu madre, a tu padre, etc. Pero ya cuando cumplías 30 años eras como mayor de edad. Así que en este caso es algo curioso. Yo tenía como alrededor de los 20, pero podemos decir que tú tienes alrededor de los... Aleluya.
Gracias, Señor. Ahí está. O sea que, curiosidades. Después la matemática la saca, pero en este momento es algo curioso. También, cuando tú vienes a ver en qué edad se convirtió Timoteo, y dice que cuando hace la matemática, alrededor del año 47 después de Cristo, fue el primer viaje misionero de Pablo. Y si tomamos 47 de 97, que fue cuando él murió, tenemos 50 años, el resto de los 50 años, 80 menos 50, 30. Por lo tanto, cuando aparece mencionado Timoteo, siempre hay algo. Se cree que fue alrededor de 30 años. Curioso, pero la idea es que la juventud que nos presenta en la Biblia de Timoteo, pues era en esa cultura, en esa edad. Es igual que los que estamos en una iglesia de Calvary, y tú ves aquí al pastor Andy, que está en los 90, le celebramos los 94 años. Pues, tú eres joven. Tenemos más de los 30 años de Timoteo, en el caso mío, pero para él, nosotros somos jóvenes. Así que yo lo pongo de esa manera. Lo importante es que la juventud es relativa a la cultura. Un momento dado que yo era adolescente y en aquel momento se necesitaban líderes y usábamos mucho ese verso de nadie tenga un poco tu juventud, sino ese ejemplo de fe. Ese ejemplo es lo importante. Que en la edad que Dios te llame, tú seas ejemplo de fe, de buscar al Señor. Ahora mismo se considera que una persona de 12 años no tiene la capacidad para tomar decisiones con respecto al matrimonio, pero mi bisabuela se casó a los 12 años y se consideraba normal en ese momento. Ella nació en el 1888. Mi mamá se casó a los 14. ¿Quién? ¿Tu mamá se casó a los 14? Sí, es que hay culturas y momentos históricos en que hay diferentes percepciones, pero cuando te ocurre eso tienes que tomar responsabilidad. Lo importante, si vamos hacia atrás, lo importante es el verso. Ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. De la versión Reina Valera del 60. Y yo creo que hay circunstancias históricas y de cultura que hacen que una persona madure más temprano o más tarde. Amen. Ok, con eso en mente, clarificando eso, pasamos a otra pregunta, otra clarificación que yo mencioné de los Gálatas en la vez anterior. Y esta es Italia. Si ven aquí, esta bota que está aquí sería lo que hoy día es Italia. Aquí más o menos está Roma. Aquí está lo que hoy en día es Grecia. Aquí hoy en día es Turquía. Y aquí está Jerusalén. Lo ampliamos un poco y entonces Galacia queda en lo que hoy es Turquía. Esta área es Galacia. Y yo había dicho incorrectamente que era en Grecia. Así que va a haber una clarificación. Queda en un área de las tierras altas, lo que se llama ahora de Anatolia, central en la Turquía moderna, que es esta que está aquí. Si lo ponemos un poquito más, esta parte roja, esto sería las regiones en el tiempo de Pablo, y entonces este sería Galacia, la parte roja. Esto, cuando en Hechos 16:6 dice, cuando habían pasado por la región de Frigia y Galacia, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. O sea que Pablo en ese momento estaba en lo que hoy es Turquía, Galacia, esto es en inglés lo que sería Frigia, ¿sí? Pero esta área que es donde está Efeso, Dios le prohibió que no fuera ahí en ese momento. Interesante, ¿verdad? Entonces, hoy, aquí es ya un mapa de todos los viajes de Pablo. Y lo que quería mostrarles, esto donde estaba Galacia, aquí, la área roja. Este ve el área de Efeso más en detalle.
Y Filipos, que es la que vamos a ver hoy, cómo Pablo le escribe a Filipos, está en el área norte de Grecia, cerca de Macedonia. Esto es Grecia hoy, Corinto está aquí. La iglesia de Berea, que dice que era más noble, los de Berea eran más nobles porque estudiaban la Biblia, lo que Pablo decía, y los de Tesalónica, esto era en Grecia. Corinto era en Grecia, pero en el caso de los Gálatas era en lo que es Turquía. Es interesante saber eso porque hoy Turquía están expulsando a los cristianos. Básicamente se ha convertido en un lugar musulmán y ahora es un lugar nuevamente de misioneros que tienen que arriesgar su vida para ir de nuevo y predicar aquí. Así que va a haber ciclos en la historia del mundo donde algunos lugares que ya habían sido ganados para el Evangelio tienen que ser vueltos a ir a predicar para allá. Aquí está Jerusalén, para que tengan y este es el mar Mediterráneo, y aquí está Roma. O sea que me gustó el mapa porque presenta en español los viajes de Pablo y te ponen los números como para que vayas en detalle saliendo a las ciudades, ¿no? Entonces para Julia, oh no, ahí que para que Julia pueda verlo bien, ahí está Galacia. Gracias. Y aquí está Filipos. Muy amable. Hay un chiste, ¿verdad? Dejamos por otro momento. Oh no, todavía el proceso no está completamente dominado. Ahora, ya estamos aquí. Hay gente que no le gusta que la amplíen. Damos gracias al Señor. Bueno, con eso en mente, por lo menos da un detallito. Entonces vamos a lo... Había una pregunta 2 semanas atrás sobre qué era intercesión. Y entonces, para entender intercesión paramos un momento y ¿qué es orar? ¿Qué opinión? Hablar con Dios. Hablar con Dios, ¿verdad? O sea que yo le pongo muchas maneras de decirlo, pero sí, es el proceso de un ser humano hablar con Dios, generalmente acerca de sí mismo. O sea, generalmente. Y me faltó que El acento en sí. aquí va el acento. Muy bien. No me acuerdo. Entonces, ahora, ¿qué es entonces interceder? ¿O qué es la oración de intercesión? Orar por otra persona. Orar por otros. O sea que no hay, a veces cuando es la palabra intercesión ocurre como, oh, ¿qué es eso? Yo no sé hacer eso. No, es lo mismo, pero lo estás haciendo en vez de orar por ti, orar por otras personas. Y ocurre que es por la gente alrededor de nosotros o por áreas en la vida de esas personas que Dios te dirija. Porque la intercesión viene por alguien te pide o Dios te da un impulso de que ores por alguien. Tú ves, oye, a esta persona necesita y tú entonces intercedes por alguien que a veces no lo sabe. Por ejemplo, personas que han estado en problemas graves y no se dan cuenta, están en problemas de adicción, no se dan cuenta. Señor, te pido por ellos para que salgan de eso, para que vean dónde están, para que cojan fuerza, para que rompan sus adicciones, para que te conozcan a ti. Y eso es interceder de manera sencilla. Ocurre que también hay un tipo de oración, o sea, oración de acuerdo, en acuerdo, y es orar con la gente alrededor de nosotros por algo específico, ¿eh? Y ahí pues ocurre a menudo en la iglesia, vamos a orar por fulano, entonces alguien dirige y los demás
le dicen amén a la oración, se ponen de acuerdo con la oración. Incluso Pablo en 1 Corintios 14 dice, mira, tú tienes que hablar el lenguaje que la gente entienda, porque si no, ¿cómo van a decir amén a tu oración? Pone el énfasis, y esa es una oración de acuerdo. Un ejemplo de oración de acuerdo, para en este momento darnos ánimo, ¿no? Es que en Mateo 18:19 dice, les aseguro que si de dos, eso es Jesús hablando, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Y para Julia, tú puedes leer, no me digas que no lo puse. Dios mío, Dios tenga misericordia de mí. Julia, ¿lo puede leer en la Reina Valera? 18-19. Sí, yo creo que la puse al final. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Exacto. Y desde el próximo versículo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que Jesús te pone un énfasis que hay unas oraciones dignas cuando se hacen en acuerdo, que hay dos o más en su nombre, tienen como algo especial, algo adicional. Pero que tienen que ponerse en acuerdo, vamos a orar por tal cosa. ¿Cómo? Él se lo dará. No está en mayúscula. No está en mayúscula en la traducción del lenguaje actual, pero debería estar, pero no está. Él se lo dará, pero está hablando de Dios. De Dios, sí. Pero no está. Yo lo copié directamente, no lo está. Gracias, Señor. Bueno, bueno, con eso en mente, o sea, vamos a, en una próxima parte, ir en detalle sobre la intercesión. Vamos a ver ejemplo de intercesión, ejemplo de poner en acuerdo, pero era para contestar esa pregunta que me la había hecho doña Iris, la mamá de Luisa. Así que ya está. Y ahora entramos entonces en la parte 3, orando con Pablo por los filipenses. Oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Filipos, Pablo empieza a hablarle y lo escribe desde la cárcel. Estaba en la cárcel en ese momento. Así que vamos, Valentina, debe poner. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes. Y cuando oro siempre pido con alegría por todos, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Gracias, Amén. Señor. Así que hay algo que te llama la atención ahí de todo eso. A mí me llama la atención que dice que siempre pido con alegría. Amén. ¿A ti también? Sí. Tremendo. Dice, Y cuando oro, pido con alegría. Y cuando oro siempre pido con alegría por todos. Porque él dice, me ayudaron a anunciar la buena noticia del Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea que él estaba con alegría al orar porque le habían ayudado a llevar la palabra. Pero orando daba gracias a Dios. O sea, de nuevo un recalcar de que incluya en tu vida de oraciones, dar gracias a Dios por lo que estás pasando en tu vida, lo que estás haciendo en tu vida. Porque él estaba preso en ese momento. Él estaba preso. O sea, él dice, pero da gracias a Dios por ustedes. Y entonces incluí este verso porque de nuevo pone énfasis en que Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo dirá
perfeccionando, hasta el día en que Jesucristo vuelva. O sea que hay cosas que van a estar en nosotros en proceso. No te preocupes si tienes debilidades, si tienes cosas que te encuentras que no tienes fuerza, porque al tú ir delante de Dios, Dios te va a dar la fuerza para el próximo paso, para que mejores. Te irás perfeccionando hasta que Jesucristo te llame o Jesucristo venga. Lo que está diciendo Pablo aquí. Gracias, Señor. Julia. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todos lo aprendan bien y lo juzguen correctamente para que sepan cómo elegir lo mejor. Ok, así que vuelve a lo mismo que decir, que se amen, que se hagan bien a propósito. Le pido a Dios, le oro a Dios que se amen y que para que sepan cómo elegir lo mejor. O sea, que lo juzguen todo correctamente con sabiduría para escoger lo mejor. Gracias, Señor. Oración de intercesión. Eso es una oración de intercesión, correcto. Le pido a Dios cada vez que ustedes se amen más, que aquí se amen más, que en familia se ame más, que este pueblo se ame más. Gracias, Señor. El 1:18 y dice, y más feliz me sentiré cuando sepa que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pronto saldré de la cárcel. Que hay oraciones por gente que está perseguida o por gente que está en cárcel por razón del Evangelio, y él estaba feliz sabiendo que ellos estaban orando por él. Y entonces es algo que da ánimo a personas que están perseguidas en partes del mundo o en cárceles, de que podamos orar por ellos en algún momento del día o de la semana, porque él esperaba que con el Espíritu de Jesucristo, que el Espíritu Santo, es otra manera de decir el Espíritu Santo, que él iba a salir de la cárcel pronto. En nombre del Señor. Oración para que la gente se libere. En el nombre del Señor. Gracias, Señor. Y aquí viene ahora la clave, ¿no? Yo le llamo este resumen es como la clave de todas las enseñanzas de Pablo sobre cómo vivir la vida cristiana y cómo orar. Empieza en el verso 4 y ¿cómo dice ahí? Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Y la Reina Valera dice, regocíjate en el Señor, ¿verdad? Siempre regocijados. Siempre regocijado. O sea que aquí lo pone en lenguaje moderno, pero lo importante es que te da a entender que aún estando en la cárcel, la decisión de tener alegría es tuya. Y eso se va contra lo normal, porque uno dice, ay, yo me siento hoy, yo no me quiero reír, no me quiero levantar. Y él te está diciendo, no, regocíjate, ten alegría. Y es porque que tú en tu mente tengas la conciencia de que tu alegría viene porque tú tienes a Dios independiente de las circunstancias. Y él dice, les repito a ustedes, vivan con alegría su vida cristiana. O sea, no es algo, el mundo siempre va a tener situaciones bien malas, o algunas situaciones buenas. Los niños nacen y uno se alegra, alguien muere y uno se apena, o alguien sufre y uno se apena. Pero él te dice, tú en medio de eso puedes alegrarte en que Dios está contigo, en que hay un Dios creador, y busca motivos para darle gracias a Dios. Eso es lo que está él hablando. Y es clave, porque si uno te dejas llevar por los sentimientos del momento, sube y baja, dependiendo del día. ¿Ves? Entonces tú tienes que venir, Señor, estoy delante de ti, te doy gracias por este nuevo día, para que haya como un flujo de alegría que dentro de tu vida, pero tiene que nacer como una confesión de fe, que aunque no lo sientas, tú lo dices, y Pablo te lo dice, esta es la clave. Es como en medio de mi cárcel, esto es lo que yo te quiero decir.
que viva con alegría tu vida cristiana. Y te lo repito, vive con alegría tu vida cristiana. Y entonces la depresión que viene, ay, tengo depresión, es una decisión. Y eso sí que es es un debate para muchos. No, ¿cómo va a ser? Toma esta pastilla. No, la depresión regular, no digo que haya depresiones especiales, pero Sí, por problemas químicos. químicos, hormonales, etc. Pero lo regular es que depende de tus pensamientos. Si tú empiezas a dar gracias a Dios por las cosas buenas que hay, por los pájaros que escuchas, por el mar, por el cielo, por las cosas buenas, tu mismo cuerpo coge fe y la fe te da fuerza para hacer lo que tienes que hacer en tu vida y en ese día. Y eso es lo que él se está refiriendo aquí, que muchas depresiones vienen de los malos pensamientos o de la semilla, en este caso de películas o de programas o incluso de juegos que ves. O sea, si tú coges Las noticias. de noticias, tienes que tener una dieta de cosas malas, de noticias malas. Pueden ser reales, pero no tienes que verlas todo el tiempo. Tienes que coger un balance de no, yo voy a nutrir aquí de cosas buenas para que te den ánimo. Porque tú no puedes cambiar ciertas cosas si tú estás desanimado o desanimada. Pero si tú tienes ánimo, entonces tienes la mente abierta para detectar cosas en las que puedes influenciar, cosas en las que puedes ayudar. ¿Tú tienes para leer el verso 4:8? Vamos a hacer, sí, tengo todo. Pensar. Todo. Vamos a ver eso, porque exactamente yo quería poner esto como las últimas palabras de Pablo con respecto a la oración. Hemos ido por cada una de las cartas de Pablo. No incluye el libro de Hebreos, porque hay un debate si es de Pablo o no es de Pablo. Y en este momento yo lo que quiero concentrarme, estas son las últimas palabras oficiales de Pablo. Y el que haga esto tiene su vida por delante con Dios asegurada de que vas a recibir los mensajes que Dios te tiene. Primero tú te alegras, independientemente de cómo te sientas. Y después dice, Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. dice, al tú hacer esto, la gente se va a dar cuenta que eres bueno y amable. Estás dispuesto a ayudar a la gente alrededor. Porque no está, el que está deprimido, la gente se le huye. Al que está regañón, la gente se le huye. ¿Ves? Entonces, ¿qué más nos dice? Dice, pero no te preocupes por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Entonces, esto es otra de las claves. Tú te regocijas y entonces no te dé pánico nada. A veces tú te preocupas de manera humana, porque tengo que hacer algo aquí. Si no tienes trabajo, si no tienes cómo pagar la casa, no tienes cómo pagar tus gastos, dame sabiduría para hacer un mejor presupuesto, dame sabiduría para tener más recursos, dame sabiduría para reducir mis gastos. Eso no está mal. Pero no te va a dar pánico, sino que tú, Señor, ora y te pido, Señor, que me ayudes a esto que necesito. Y esta es la clave de la vida cristiana. Al final, sea agradecido por lo que tengas, en lo que esperas, lo que Dios tiene próximo para ti. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Así que al uno practicar eso de echar las cargas en el Señor, entonces la paz de Dios que te cubre, protege tu corazón, tu mente. En este caso el corazón se refiere a la mente, ¿no? Es una manera de describir el corazón. Y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Y entonces el 8, finalmente, ¿qué dice? Finalmente, hermanos, no piensen en todo lo que es, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto,
en todo lo que es justo y bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merecer de ser alabado. O sea que, Y merece ser alabado. O sea que, él dice, la clave de que tú sigas en paz y abierto a la dirección de Dios, es que, Julio, ahora haz el comentario que vas a hacer. Decía el 8, versículo 8. ¿Qué pasó? Me dijiste que querías leer el versículo 8. No, te pregunté si lo tenía porque yo lo tenía aquí. Okay. No sé si quieres hacer algún comentario al respecto. No, es que, o sea, dependiendo con lo que tú alimentes tu pensamiento, así va a estar tu ánimo. Y muchas veces tú le dices a alguien, pues, pero mira, da gracias a Dios por lo que tienes, o bla, bla, y la persona te dice, es que tú no entiendes, es que tú no entiendes. Entonces la persona sigue quejándose, en vez de dar lugar a pensar como Dios quiere que nosotros pensemos. Y uno no está exento de eso. A mí me ha pasado que he caído en una tristeza bien profunda porque no estoy alerta a que Dios quiere que yo piense de otra manera. Así que Pablo nos da aquí, es Filipenses, la carta a Filipenses, capítulo 4, del versículo 4 al versículo 8, es una clave constante de cómo vivir la vida cristiana en oración. Y cuando pides oración por ti, es una oración privada. Cuando pides oración por otra persona, es intercesión. Cuando pides oración junto con otras personas, es una oración de acuerdo. Pero en todo eso, si tú piensas, te va a venir la paz de Dios. Y tú oras hasta que tengas esa paz. Y si tú sigues pensando en lo que es verdadero, en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo y bueno, en todo lo que tiene alguna virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y dicen, practica todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios que nos da su paz estará con ustedes siempre. O sea que haciendo estas cosas van a estar siempre con el Señor. Y el final, ¿cómo se despide Pablo? Amor. Que nuestro Señor Jesucristo llene de amor sus vidas. O sea que Pablo, habiendo visto el poder de Dios, a mí me sigue sorprendiendo, ¿verdad? Porque no estaba al tanto de tantas veces que lo decía. A pesar de haber visto a Cristo manifestado, que se le apareció y lo dejó ciego por 3 días cuando en el camino de Damasco, que es algo impresionante. Él podía estar hablando del milagro de Cristo. Él lo que oraba no era para que ellos tuvieran milagros, no hace ni una sola vez que tengan milagros, pero ora para que sean llenos de amor, de que el amor de Dios puede seguir creciendo en tu vida. Y tú puedes orar al Señor por alguien, Señor, que el amor tuyo crezca en esa persona, para que haga lo que tú lo dirías y no sencillamente lo que el mundo pide, sino que lo que Dios te está dirigiendo para hacer. Amén. Aquí llegamos con los filipenses. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Dios mediante la semana próxima. Sí, yes, No, yo estoy cantando. Vamos a cantar. Entonces, vamos a ir más sobre la intercesión. Ya no es Jesús ni Pablo, sino toda la Biblia. Lo que es estar en la brecha por alguien. Y vamos a ver varios versos típicos que en la Biblia personas se pusieron a defender a alguien en oración. Y vamos a ver a Moisés, vamos a ver a Jeremías, y vamos a ver algún otro ejemplo también de oración en acuerdo que nos aparece en la Biblia. Cuestión de que lo tengamos presente. Julio. No, que me quedé pensando en que debemos pensar en el verso que acabamos de leer, que al final decía, en el final de la siguiente página.
Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. El asunto es que muchas veces nosotros vamos, Señor, danos paz, pero realmente la paz viene por como tú piensas. Porque ya Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, sino tu corazón no se turba porque tú piensas en las cosas que Dios te dice que pienses, y la paz viene de ese tipo de pensamiento, ¿cierto? Muy cierto, muy buen cierto. O sea, es como decir, hey, Señor, dame la cosecha, y el Señor te está diciendo, no, siembra y espera que crezca. Pues el proceso de sembrar es que no te preocupes por nada, que es que le pidas a Dios todo lo que necesites, y es que seas agradecido. O sea, que tienes que, no te preocupes, no te intimides por nada, no te des pánico por nada. Pánico sería la palabra más correcta para mí, porque uno tiene que anotar las cosas que tiene que hacer. Bueno, tengo que buscar dinero para poder pagar, tengo que hacer ciertas cosas en mi vida para que esté alineada, pero no me va a dar pánico al hacerlo. Voy a hacerlas con integridad, con la mejor de mis talentos, cada cual que Dios le ha dado, pero tú quieres tener la paz de Dios que es eterna. Mira, Él te dice que haga la semilla de no preocuparte, de orar y de pedirle todo lo que necesites y de ser agradecido por lo que ya tienes. Y entonces, el fruto es que te vas a tener paz. Así que no pidas por paz, haz las otras cosas y la paz viene. Eso también puede, o sea, no solamente es lo que nosotros necesitamos para vivir diariamente. Las luchas de otras personas también pueden ser adicciones, malos hábitos, la familia, problemas con los hijos. O sea, que no solamente eso, sino otras muchas cosas que por tiene que ejemplo, confiar en Dios. Exacto. Y hay momentos en que la gente no entiende el poder del Evangelio para salvación. Y uno tiene que ponerse y orar por ellos, por interceder por las personas. Alguien lo hizo por nosotros en algún momento dado, lo hicieron por mí. Y cuando yo no entendía, pensé que yo estaba bien y los demás estaban mal. Y entonces, a través de la Biblia y la oración que gente hizo por mí, vine a entender, esto es real, esto es verdadero. Así que nosotros en este momento tenemos que hacer también por el pueblo y la gente que nosotros conocemos, para que Dios le abra los ojos con amor, con cariño. Gracias, Señor. Pues lo dejamos aquí entonces con este mensaje, el último mensaje de Pablo, que nuestro Señor Jesucristo llene de amor sus vidas. Gracias por compartir.